Hola, saludos a todos. Estamos aquí acompañados de Regis Iglesias y John Suárez, dos activistas de larga data por la causa cubana, que están aquí como escritores de un ensayo que habla sobre la vida de Osvaldo Payá, rescatando su pensamiento y su accionar en la vida política en Cuba, en el marco de este proyecto, esta convocatoria de ensayos que hizo Cultura Democrática en el marco del proyecto de Memoria y Cultura por la Democracia en Cuba, eh, donde se escribió este libro sobre todos estos, rescatando estos pensadores y políticos cubanos del siglo tanto de XIX y XX. Bienvenidos, Reyes y John. Gracias, Mica, y saludos, John. Gracias, Mica. Saludos, Reggie. Saludos, Reggie. En primer lugar, quería preguntarles por qué han elegido escribir de Osvaldo Payá. Sé que tienen un vínculo de amistad con él. Quiero que se los cuenten a los lectores de este libro. Bueno, yo quería decir que realmente yo hablé con él un par de veces por el teléfono. No lo conocía muy bien de persona, pero desde que comencé a estudiar el problema cubano en la universidad, muy joven, a finales de los 80s, comienzo de los 90s, inmediatamente encontré el nombre Osvaldo Payá Sardiñas y las iniciativas que estaban llevando a cabo en el movimiento cristiano de liberación, y siempre me parecen que iban a la raíz del problema, que es la cuestión de la dignidad humana, y como este régimen sistemáticamente hace un trabajo para denigrar a la persona, y con esa dictadura que existe, negar todos los derechos fundamentales de la persona. Y viendo cómo Osvaldo Payá hablaba sobre ese tema y la necesidad de rescatar esos valores para el futuro, fue que me inspiró en seguir su trayectoria y seguir su ejemplo. Regis. Bueno, yo lo conocí siendo aún muy joven y en una época en que era muy rebelde y rebelde sin causa. Y conocerlo fue un privilegio, fue un momento muy importante en mi vida porque cambiaron muchas cosas. Y bueno, desde entonces, a finales de los años 80, inicio de los años 90, tuve ese privilegio de estar muy cerca de él y compartir con él las luchas y esos esfuerzos y esos sueños que él tenía para cada cubano y para toda nuestra nación. Osvaldo para mí es muy fácil y muy difícil hablar de él porque primero no puedo hablar de él en pasado, que no siempre hablo de él en el presente. Y para mí era no solo el más importante y el líder opositor con mayor visión y con mayor valor sereno los últimos 10 años, 15 años del siglo XX, sino de los primeros 12 años del siglo XXI. Y en la actualidad también, yo lo considero vigente, a pesar de que hubiera tenido en estos momentos 71 años, 72 años. Y no solo para mí es hablar del líder político, de la referencia política, de la figura política más importante de Cuba en los últimos 30 años, sino también hablar de una persona que para mí era un amigo, era un padre, era un hermano, en todas las dimensiones que eso significa, y un maestro. Así Bueno, que claramente ambos se identifican con sus valores, su pensamiento, su accionar. ¿Quieren destacar algo en particular brevemente? No, mira, yo creo que el discurso que él da en Estrasburgo a ganar el premio Sájarov es algo que todo ciudadano interesado en el tema de la democracia y los derechos fundamentales debería escuchar, leer, estudiar. Su concepto del globalismo, que si no ponemos a la persona en el centro y la dignidad individual de esa persona en términos de esta imagen total
de la humanidad global, que se pierde el factor humano. Y yo creo que es algo que se ha visto ser verdad desde el momento que lo dijo en el diciembre del 2002. Y en la actualidad muchos de los problemas que vemos a nivel internacional se basan en no tener las políticas enfocadas en la persona. Efectivamente, y esto escrito desde su propia identidad como cristiano, como católico, y con esta visión que le viene a partir de una lectura ávida del Evangelio, de los Evangelios, bebiendo del espíritu liberador del Evangelio, de la doctrina social de la Iglesia, en la que el hombre es el centro, la persona humana es el centro de la preocupación y del interés de Dios y de la Iglesia, por supuesto. Entonces, esta preocupación por el prójimo, fíjate que incluso el nombre del Movimiento Cristiano Liberación no es como a veces se cree, que es un movimiento de liberación, como un frente de liberación, ni mucho menos. Osvaldo siempre decía, y lo primero que decía, era que era liberación y iba a seguir siendo liberación, porque la persona tiene que ser una persona libre, liberarse de muchas cosas, de su egoísmo, de su arrogancia, de sus miedos, para estar en condiciones no solo de enfrentar a un sistema totalitario y represivo, sino de estar en condiciones también de ser solidarios con su prójimo. En el caso de nosotros los cubanos, de los que estábamos involucrados en el Movimiento Cristiano de Liberación, de nuestros vecinos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros desconocidos, pero de nuestros compatriotas, al fin y al cabo. Y entonces esta dimensión casi mística de interpretar, el de asumir un rol, primero tú haciendo un análisis de conciencia, liberándote tú de todas las cosas que pueden, digamos, en un momento determinar del egoísmo, resumiendo, del egoísmo humano, te pone en mejor condición para trabajar y para ayudar a ser útil a tu prójimo y a la sociedad. Y esto es una cosa que se ha mantenido en el Movimiento Cristiano de Liberación y es fundamental, es el paso principal que debe dar una persona cuando se incorpora al Movimiento Cristiano de Liberación. Y esto es una cosa importante para interpretar cuál era el pensamiento de Osvaldo y cuál era la dirección hacia donde Osvaldo miraba y trabajaba y caminaba por los derechos de los cubanos. ¿Qué claves del pensamiento, Osvaldo Payá, destacarían para la Cuba presente y futura? Mira, yo creo que lo más importante sobre Osvaldo Payá es la coherencia entre su pensamiento y sus acciones. Y se puede ver en el proyecto Varela, el proyecto Heredia, donde está defendiendo y empoderando al cubano en este caso, en poder ser protagonistas del cambio, como hizo el llamado el Papa Juan Pablo II en su visita del 98. Desde el comienzo del Movimiento Cristiano de Liberación hasta su muerte en el 2012, él siempre estaba buscando la posibilidad de buscar vías para empoderar a los cubanos en tomar acción y hacer esos cambios de autoliberación y liberación a nivel nacional. Creo que es algo sumamente importante y que lo destaca como líder. Gracias. Regis. No, y esa visión de liberación que él tenía, ese concepto de liberación, era importante porque era fundamental, porque desde el valor sereno que él tenía Osvaldo no era un tipo de hombre alardoso, era un tipo tranquilo, tú lo oías hablar y era difícil verlo exaltado, aunque lo hacía, porque era humano también, y esta lucha es muy complicada. Pero fundamentalmente, Osvaldo, lo importante de todo es que desde esa perspectiva de liberación, el mensaje de Osvaldo y el mensaje del Movimiento Cristiano de Liberación siempre fue radical, porque iba siempre a la raíz del problema. Y la raíz del problema en el caso de Cuba es que el pueblo cubano
no ha tenido la oportunidad de decidir ni su presente ni su futuro en 64 años, en más de 64 años. Y entonces, esa oportunidad de más de que decirle a la gente, yo te voy a liberar, poner en manos de la gente las herramientas para que sean libres, cambia en un momento determinado. A finales de los 80 en Cuba, había muchos grupos estaba el Comité Cubano por Derechos Humanos, pioneros en este tipo de la lucha cívica, por supuesto, pero con el Movimiento Cristiano de Liberación, Osvaldo pretendía pasar de la denuncia de la situación a la acción en cambio, a favor del cambio de la situación. Y entonces esto fue radical en su momento y sigue siendo radical, porque todavía lo que falta es que los cubanos puedan decidir. Y ese es el camino que Osvaldo mostró, que ha trabajado el Movimiento Cristiano de Liberación durante 36 años. Y creo que ese legado es muy importante, y como dice John, hacerlo con coherencia, claro, todo ese tiempo. ¿Qué es lo que quisieron transmitir en el ensayo y los lectores van a encontrar? Cuando los descarguen, pueden descargarlo. Ya el libro está disponible para descargar gratuitamente como PDF en cuba.cultdemocratica.org. Pero los lectores, ¿qué es lo que van a encontrar en el ensayo sobre la vida de Payá? Yo creo que, como ya hemos dicho, demostrar esa coherencia entre su vida y su pensamiento y las acciones que tomó durante esa vida para buscar la liberación del pueblo cubano. Gracias. Exactamente, y para que conozcan a Osvaldo, conozcan de dónde viene el hombre, cuál fue su origen y por qué fue así, qué le permitió la vida, por qué llegó a las conclusiones que llegó en la vida, de manera muy resumida, porque es un ensayo, al fin y al cabo. Hay otros materiales como el libro de David Hoffman que ahonda más un poco en la biografía de Osvaldo, pero esto es un resumen, digamos, un poco apretado, en el que pretendemos dar una visión de quién era Osvaldo, de su vida, de su legado, y sobre todo de lo coherente que siempre fue con sus ideas y con su lucha. Y justamente porque es un resumen, ¿hay algo que quieran agregar que no hayan podido ponerlo en el ensayo, que quieran comentarle a los lectores? Yo se lo dejo a Regis, que sí lo conoció de cerca y es malo de lucha de él. Bueno, es un compromiso tremendo y es muy difícil uno poder transmitir. Cuando uno tiene tanta admiración, y para mí, en mi caso, Osvaldo es una persona referencial de la importancia que lo es. Es muy difícil a veces también que uno quisiera que las personas conocieran quién fue ese Osvaldo humano, quién fue ese Osvaldo coherente, pero también humano, pero muy, muy coherente y muy firme en sus ideas. Osvaldo no era San Francisco de Asís, pero era un hombre bueno, era un hombre honrado, decente, y sobre todo que tenía un amor por su país inmenso. Y esto es lo que nosotros queremos transmitir, es lo que fundamentalmente nos hubiera gustado, por lo menos a mí, y yo sé que a John también, transmitir a los lectores sobre Osvaldo Payá y sobre el hombre que perdimos físicamente, pero va a estar con nosotros, sigue con nosotros todo el tiempo y va a seguir con nosotros el día hasta lograr que Cuba sea libre y más allá, porque esos son el tipo de hombre que necesita la República Nueva. Nada más quería añadir una cosa, que sí pueden escuchar Osvaldo por YouTube en documentales como Disidente, La Primavera de Cuba, también un mensaje que dio en el Foro 2000, poco después de la muerte de Václav Havel, que son sumamente importantes, y lo puede escuchar de primera mano y ver quién era ese hombre. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Nuevamente está disponible el ebook Valores Humanistas para Cuba Democrática, Pensamiento de Políticos, Artistas e Intelectuales Cubanos del siglo XIX y XX. Allí encontrarán ensayo de Rafael Almanza, Joe Suárez, Mario Ramírez, Jorge Núñez, John Suárez, Regis Iglesias, que reflexionen sobre todas estas figuras de la defensa de la soberanía del pueblo cubano, como el padre Félix Varela, José Julián Martí, Sergio Carbó, Osvaldo Payá,
José Ignacio Rasco y Oscar Elías Bisset. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias.